¿Cómo están, queridos amigos? Hemos llegado a la lección número 5 de la escuela sabática que titula Se viola el espíritu de la ley. Quiero mandar saludos a todos nuestros amigos de diferentes partes del mundo que están siempre conectados a través de este video, que lo ven muchos de ustedes los sábados en la iglesia y también en casa y en los grupos pequeños. Gracias por los mensajes que siempre estamos recibiendo. Y pues quiero invitarte a que puedas suscribirte si es que aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Y también te quiero invitar a que puedas unirte al grupo de WhatsApp. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. El link está ahí en la descripción del video, donde puedes unirte para que recibas material bíblico todos los días. ¿Te parece? Así que también sabes que podemos estar conectados a través de las redes sociales, que son una pieza fundamental al día de hoy. Bueno, queremos compartir la lección de la escuela sabática y aquí vamos. Hay un gran desafío que tenemos como iglesia. Es ver la ley de Dios no como un fin. ¿Me dejo entender? O sea, guardar el sábado, que no sea el fin guardar el sábado. Que honrar a los padres, que no matar, que no adulterar no sea un fin en sí mismo. Sino que la ley de Dios, recuerda, no es un fin. La ley de Dios es un medio para alcanzar el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es Cristo Jesús, ¿verdad? Se viola el espíritu de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuál es el carácter de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Te has preguntado? ¿Y por qué la lección de esta semana dice que se violó el espíritu de la ley? Vamos a empezar analizando juntos lo que dice el texto de memoria de esta semana, que está en Nehemías capítulo 5, versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Quién pronunció estas palabras? Nehemías, ¿verdad? Entonces vemos en un contexto un poco complejo la situación. Si bien es cierto, el pueblo estaba feliz por la reconstrucción de los muros, internamente había todavía ciertas fragilidades, ciertas rivalidades y ciertas ganas de ser más que otros. Entonces vamos a compartir las 3 enseñanzas de la lección de esta semana. Número 1, un defecto, el egoísmo. Número 2, un objetivo, el temor a Dios. Y número 3, una virtud, la humildad. La lección en esta primera parte nos habla acerca del egoísmo que existía dentro del mismo pueblo de Israel. Mira, había costado tanto liberar de la esclavitud, traer a los cautivos nuevamente a sus tierras. ¿Para qué? Para que el pueblo se oprimieran entre sí. Mira, esa fue la gran queja que tuvo Nehemías contra su pueblo. Pero esto empieza en el capítulo 5. Vamos a leer juntos el versículo 1 en adelante. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. La comunidad estaba dividida. Había una clara diferencia entre entre pobres y entre gente rica. El hecho es que todos tenían que pagar tributo, pero a falta de economía, había mucha hambre en ese tiempo, no tenían con qué pagar al rey. Entonces, normalmente, ¿qué hacían? Hipotecaban las casas, vendían terrenos, con eso pagaban al rey. Pero cuando no había eso, ¿qué era lo que quedaba? Vender como esclavos a sus familiares. Entonces, esta situación, que nosotros la vemos un poco indignante, hasta cierto punto era legal en el tiempo del antiguo, o en el antiguo cercano oriente. O sea, no era una cosa extraña que hicieran eso. Sin embargo, ¿dónde entra a tallar el egoísmo en toda esta escena bíblica?
el egoísmo entra a tallar en los siguientes versículos. Mira lo que dice a continuación. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. Y después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a vuestros hermanos? 3 cosas quiero resaltar de esta primera parte. Número 1, Nehemías se enojó. Y la Biblia, cuando habla del enojo de Nehemías, es un enojo completamente indignante por la situación que estaban atravesando. Número 2, aún enojado, él pensó y dijo: voy a meditarlo. No sea que se me ocurra hablar cosas enojados. Y tú sabes, querido amigo, que cuando hablamos enojados, luego nos arrepentimos de lo que decimos, ¿verdad? Entonces Nehemías dijo: estoy enojado, pero voy a meditarlo antes de dar una respuesta. Y en tercer lugar, cuando da la respuesta, habla de que su propio pueblo estaba cobrando intereses de los préstamos que hacían. Interesante, queridos hermanos, que el único fin de hacer préstamos era ¿qué? Ganar más dinero. Entonces estaban colocando su beneficio personal, muchas personas de Israel, sobre la atención a las personas que más lo estaban necesitando en ese tiempo. Por eso es que Nehemías más adelante reúne a la población, hace una asamblea general y él exclama lo siguiente. Mira lo que dice a continuación. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. No es bueno lo que hacéis. ¿Acaso no deberías andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras? Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, no hemos sido llamados a hacer préstamos de dinero con intereses. Eso es antibíblico. Es más, no solamente Nehemías lo estaba mencionando por primera vez, ya en la Biblia, en Levítico, en la ley de Moisés también se estaba mencionando cómo nosotros debemos ser con las personas que más sufren en esta tierra. Al hacer préstamos con intereses, ¿qué estamos haciendo? Aprovechándonos de la situación, generando más ingreso económico para nosotros, que sin lugar a dudas ayudaría muchísimo, pero que es una muestra de egoísmo puro que el ser humano tiene. Mira, más adelante me gustaría mencionar qué había pasado aquí, por qué la lección dice que se violó la ley, el espíritu de la ley. La ley que refleja el carácter de Dios. Y la Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Por tanto, su ley es una ley ¿de qué? Es una ley de amor. Una ley que debe ser hecha abnegadamente. Una ley que debe ser creída y obedecida de la forma más pura, noble y sincera que tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando ya se utiliza la ley, porque la ley decía la ley de Moisés, sí puedes prestar, sí puedes hacer esto, ojo, pero no intereses. Cuando se colocó los intereses, se primó el egoísmo, primó el beneficio de la persona que tenía más dinero sobre quienes eran pobres, la ley de Dios prácticamente se resquebrajó y prácticamente perdió su carácter, perdió su sentido, perdió su espíritu. Ya no era más una ley de amor, ahora era más una ley de egoísmo, una ley de sacar provecho a los demás. Hermanos, la primera lección que vemos acá es que hemos sido llamados a ayudarnos mutuamente, a ayudarnos sin sacar beneficio al otro, a ayudarnos sin pensar que más adelante esa persona me va a dar una ayuda. No. Eso no es un concepto bíblico. Eso no es un concepto de hijos de Dios. El concepto bíblico acerca del amor es natural, es desinteresado. Somos llamados nosotros a hacer luz para los demás sin esperar nada a cambio. Dios nos puede ayudar, amigos, a eliminar ese egoísmo que naturalmente está en nosotros. Ese egoísmo que nos hace ver y hacer las cosas, en primer lugar, para nuestro bien. Dios nos ayude, porque el amor de Dios es desinteresado. La ayuda al prójimo tiene que ser desinteresada. ¿Está bien? Vamos a la segunda parte de la lección. La segunda parte de la lección tiene que ver con un desafío que tenemos cada uno. Es acerca del temor a Dios.
¿qué es el temor a Dios? ¿Qué significa la Biblia cuando habla del temor a Dios? Mira, es más, Nehemías en este capítulo 5 de la lección menciona 2 veces el temor a Dios. Y es lo que yo quiero compartir. Pero antes de eso me gustaría ver una parte anterior que hizo Nehemías. Que todo el pueblo y que todos los acreedores y aquellos que se beneficiaban de esto juramentaran ante Dios. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero jurar ante los demás, jurar ante Dios, hoy en día no tiene mucho sentido porque igual cometen lo mismo. Puede ser, pero antiguamente, y esto es bíblico, antiguamente, queridos amigos, jurar ante Dios, al Dios verdadero, o incluso las prácticas paganas juraban ante los dioses falsos, ¿no? Pero juramentar ante Dios era un acto tan importante, era un acto tan decisivo en la vida de la persona que lo hacía. ¿Por qué? Porque juramentar ante Dios se involucraba 2 cosas. Número 1, involucraba que Dios era testigo de lo que se estaba haciendo. Era decir, Dios, ¿sabes qué? Tú eres consciente y tú eres testigo de lo que yo estoy pasando, de lo que yo voy a hacer. Juramentaban ante Dios. Pero esa juramentación no solamente tenía a Dios como testigo, sino que también colocaba al ser humano en maldición si es que fallaba al juramento que Dios hacía. Entonces, juramento es sinónimo de promesas. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Este consejo es muy importante, hermanos. Mira, muchas veces no vamos a ser bendecidos por Dios mientras nosotros no cumplamos con las promesas que le hicimos a Él. ¿Qué prometiste a Dios? ¿Ya lo cumpliste? ¿O hasta te olvidaste de cumplirlo? ¿Ves? Entonces, amigos queridos, hacer un pacto, una promesa ante Dios es un tema muy importante, es un tema muy serio, porque si tú esperas bendición de Dios y tú prometes algo ante el Señor y lo cumples, amén. Pero si tú no lo cumples, hasta la maldición de Dios puede caer sobre ti. ¿Me dejo entender? Por eso es que Nehemías dijo, ¿no? Sacudió sus ropas y dijo, bueno, si alguien no cumple esto, mejor pues que prácticamente ni exista, porque la maldición de Dios va a caer sobre esa persona. Entonces, aprendamos a ser cuidadosos de lo que prometemos, ya sea ante los demás incluso, porque es más difícil hacer creer a una persona si ya le fallaste, ¿me entiendes? Dios no es humano, Dios piensa diferente, Dios es Dios. Él no se resiente, Él no guarda rencor en su corazón, no guarda enojo, no. Pero si tú fallas a un ser humano con promesas que has hecho y no las cumples, muchas veces, déjame decirte, que por ese mal testimonio que se ha dado, muchos se han alejado de la iglesia. ¿Y es así? Entonces, aprendamos a cumplir lo que prometemos ante los demás y ante Dios. Ahora, Nehemías en 2 versículos del capítulo 5 habla acerca del temor de Dios. Mira lo que dice el versículo número 9. ¿No deberías andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras? ¿Cuándo el cristiano pierde credibilidad? ¿Cuándo el cristiano pierde valor entre la sociedad? ¿Sabes cuándo? Cuando no vive bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona no teme a Dios, ahora déjame decirte, ¿qué es el temor de Dios? O el temor a Dios. El temor a Dios básicamente es caminar con Dios todos los días, conocer a Dios todos los días, vivir con Él todos los días y que la voluntad de Él se haga en tu vida. Eso es temer a Dios. Es un respeto, es adoración, es amor al ser que nos ha creado. Entonces, si yo como cristiano digo ser cristiano, pero realmente yo no estoy caminando con Dios, yo realmente no tengo a Dios en mi vida, ¿cómo puedo yo ser una luz para un mundo oscuro si yo mismo soy oscuridad? ¿Cómo puedo yo tener credibilidad sobre aquellos que no conocen a Dios si yo mismo como cristiano, con el nombre cristiano, realmente no tengo a Cristo en mi vida? Por eso Israel se había convertido en una burla para los demás. Se había convertido en una imagen
sin valor, en una imagen sin sentido, sin respeto. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Dios había perdido el temor a él. Ahora, más adelante, Nehemías habla su periodo de gobernador, que él no utilizó recursos, sino los que recibía directamente del rey. Pero algo llama la atención. Dice así, en la parte final del versículo 15. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Mira, amigo, cuando una persona vive con Cristo cada día, va a actuar correctamente. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, no va a dudar de lo que debe hacer con lo que no debe hacer. ¿Y sabes por qué? Porque la convicción de lo que es cierto lo tiene en su mente. ¿Y por qué lo tiene en su mente? Porque está con Cristo diariamente. Esta parte es bastante importante porque Nehemías pudo oprimir al pueblo. Nehemías, como todos los gobernadores que habían pasado, pudo también sacarle provecho a la economía del pueblo. Pero Nehemías dijo, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo respeto a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo vivo con Dios. Y como Dios vive en mí, no me deja hacer eso. Yo soy libre aquí y yo sé lo que es correcto y lo correcto voy a hacer. Por eso Nehemías dijo, yo no hice estas cosas por temor de Dios. Amigos queridos, si nosotros aprendiéramos a temer a Dios, si nosotros aprendiéramos a caminar con Él diariamente, muchos de los problemas que hoy tenemos no serían más problemas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaría en nosotros y las decisiones que tomemos estarían de acuerdo a la voluntad de Dios. Una cualidad de un cristiano verdadero es la humildad. No existe cristiano egoísta. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios no es egoísmo. Y si Dios mora en tu vida, y si Dios mora en mi vida, no debería haber egoísmo, debería haber humildad. Es más, Nehemías, quien tenía a Dios de su lado, era una persona muy humilde. Cuando terminamos de leer el capítulo 5, vemos a un Nehemías, como mencioné en la parte anterior, que trabajaba en favor del pueblo, que no sacaba provecho, que sí era líder, que sí era respetado, que sí tenía una posición bastante importante dentro del pueblo, pero por eso su corazón no dejaba de ser humilde. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque muchas veces tener una posición dentro de tu trabajo, dentro de la iglesia, genera en nosotros ese ánimo de orgullo, ese ánimo de vanagloria, de decir yo soy más que los demás, yo por algo estoy en este lugar, cuando en realidad, hermanos, el mejor ejemplo de humildad con un estatus totalmente alto lo tenemos en Cristo Jesús. Jesús era hijo de Dios, Jesús era Dios mismo, pero nunca dejó de ser humilde y nunca hubo egoísmo ni orgullo en su corazón. Tenemos que erradicar toda mancha de orgullo. Tenemos que aprender a erradicar toda mancha de egoísmo que puede haber en tu corazón. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo pregunto, ¿en tu iglesia hay rivalidad? Qué feo cuando tratamos de mancharnos los unos a los otros. Qué triste cuando vemos iglesias o hermanos de iglesias que se pelean por tener algún cargo dentro de ella. Hermanos, no aprendamos, no hagamos nada por rivalidad. Si hay alguien que quizá no te llevas en la iglesia, no lo hundas. No le hagas mal, no le hagas daño. Eso no es de cristianos. No hagas nada por vanidad. Al contrario, sé humilde. Más adelante el versículo 4 dice: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Este es un desafío, porque humanamente nos gusta sacar provecho para nosotros, nos gusta sacar beneficio para nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice, eso no es. Aprendamos a ser humildes. ¿Humildes como quién? Humildes como Cristo. Humildes como Cristo lo fue. Miren lo que dice aquí, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por eso también lo exaltó Dios sobre todas las cosas. El cristiano humilde es una persona exaltada por Dios. Quizá tú no encuentres el aplauso humano, y déjame decirte que el aplauso humano no es necesario. Mientras tú tengas la aprobación divina, quédate tranquilo, quédate tranquila. Hermanos queridos, Jesús es el ejemplo del líder siervo, del líder obediente, humilde y humillado, del líder que se despojó de sí mismo, que dejó su imagen de rey para venir a un mundo pecador como el nuestro. No solamente a vivir, sino a hacerse siervo de siervos, sino a hacerse un esclavo de esclavos. El líder es el primero en ser humilde. El líder es el primero en servir a los demás. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Esto es liderazgo. Liderazgo es humildad. Liderazgo es servicio. Si yo estoy hablando para algún líder de iglesia, para un director de departamento, un líder de grupo pequeño, tú eres el primer llamado en ser humilde. Si la humildad no está en ti, busca a Dios urgentemente. Porque el carácter de Él debe estar en tu vida, en medida de cuánto tú estés buscando a Él diariamente. Yo quiero terminar con lo que dice la cita del día viernes. Dice así: Nehemías, con la energía y la determinación que lo caracterizaban, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Yo me quedo con esta última frase. Se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿hay hermanos en tu comunidad, en tu vecindario? ¿Hay personas en tu iglesia que están siendo oprimidas, que necesitan de ayuda? ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Simplemente los estás mirando? ¿Simplemente estás diciendo vamos a orar por ellos? ¿O estás extendiendo tu mano para aliviar su dolor? Cuando alguien ve una injusticia, y se aparta de ella como si no fuera su problema, demuestra frialdad y demuestra pérdida de sensibilidad hacia el pecado. Y esto es muy peligroso. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar ante la injusticia. Amigos, Nehemías reaccionó como buen líder. Lo hizo pensando, lo hizo meditando, lo hizo pidiendo la dirección de Dios y actuando simplemente. Actuó en favor de los demás. Su beneficio propio lo dejó en segundo lugar. ¿Por qué? Porque primero era el beneficio de las personas que más necesitaban. Amigo querido, ¿qué hay en tu vida que Dios necesita todavía transformar? ¿Qué hay en tu corazón que el Señor necesita cambiar urgentemente? ¿Será que hay muestras de carácter tuyas que sabes que no son correctas? Muestras de egoísmo. Tal vez ahí dentro de ti salen chispas de orgullo, chispas de vanagloria, chispas de resentimiento, de frialdad. ¿Hay algo de eso en tu vida que tú crees que Dios debería cambiar en ti? Mira, recuerda, la ley de Dios es una ley de amor. Vive bajo Dios, aprende a amar a Dios. Y al aprender a amar a Dios, vas a aprender a amar a las personas que más necesitan en este mundo. Que Dios te bendiga.